Bueno, en este video vamos a explicar las magnitudes eléctricas y vamos a explicar la simbología y la definición como tal se conforma. Bueno, el primer magnitud eléctrica es el voltaje. Ya les voy a explicar qué es voltaje y cómo se define el voltaje. La segunda es la corriente. Es la corriente. La tercera es la resistencia. La cuarta es la potencia. Listo. Bueno, entonces vamos a explicar un momentico esto. Entonces se conforma por voltaje, entonces magnitudes eléctricas se conforma por voltaje, corriente, resistencia y potencia. ¿Y qué es esto? Resulta que el voltaje se define como es el impulso que ejerce sobre el flujo de electrones o la corriente. Ya les voy a explicar un ejemplo mediante un ejemplo natural de un medio ambiente, lo que cotidianamente en las noticias vemos. La corriente se define como el flujo de electrones hacia una misma dirección. La resistencia es lo que se opone frente al flujo de electrones o resistencia. Potencia se define como es la fuerza que es la fuerza que ejerce para realizar un trabajo. Ahora, ya que hemos entendido las definiciones de cada uno, vamos a explicar en un solo ejemplo estas tres de acá. Primero, estas tres de acá vamos a explicarlo acá, en un mismo ejemplo. Bueno, resulta que vamos a ver un ejemplo de un río. Vamos a ver un río normalito. Vamos a ver un río acá, vamos a hacer como una sola, exacto, vamos a ver esto. De cuenta como un río acá y las piedras acá que están, unas rocas que están por acá que se ven en los ríos. Ven que hay rocas por acá. No es el mejor dibujo, pero bueno, es como una explicación acá. Listo. No es el mejor dibujo, pero vamos haciendo ya. Listo. Haga de cuenta que esos son piedras debajo del agua, ¿sí o no? Hasta piedras encima ustedes se encuentran en los ríos. Ustedes encuentran piedras en los ríos encima. Bueno, para explicarles un poco esto, resulta que los ríos nacen ¿de dónde? De las cordilleras en las montañas. Entonces, obviamente el agua va a ser muy helada, muy fría. Entonces, ustedes han visto que los ríos, ustedes como la gente dice, como la gente lo dice, ¿no han visto que la gente dice, se lo llevó la corriente? A una persona que se lo está llevando así, que no puede sujetarse, se lo lleva la corriente. Resulta que cuando el río está como sonando, va hacia una misma dirección de aquí al lado a otro lado, eso es la corriente. O sea que la corriente, como les decía, es el flujo de electrones, pero en la parte de la electricidad. Si vamos a hablar de corriente, es el flujo de agua. El flujo de agua hacia una misma dirección. Entonces la corriente es eso. Es un flujo hacia una misma dirección, ya sea de agua, de electrones, no sé, lo que pueda ser. Eso es corriente, que hacia una misma dirección va dirigida. Ahora, el voltaje ahí podría ser como el impulso que da desde las montañas que nace el río. Es como que lo impulsa así, que hace esa fuerza. O sea, es el impulso que ejerce como decía yo, sobre el flujo de electrones. Pero acá sería sobre el flujo de agua. El flujo de agua. Listo, hasta ahí está bien. Esa es la fuerza que ustedes ven que cuando usted se mete en un río, usted se lo lleva la corriente. O es que usted cuando se mete por acá, por ejemplo, como usted es una persona acá, usted se lo lleva así, de una. Si no se sujeta bien o no tiene una buena zapatos o chanclas, se lo lleva la corriente. Entonces ustedes dirán, entonces ¿para qué las piedras para qué van a servir? Las piedras resulta que es en la resistencia.
como estamos definiendo acá, es lo que se opone frente al flujo de electrones o la corriente o corriente. Entonces acá oponer es qué, es como impedir. Oponer es como que impide ese paso, como que disminuye esa fuerza, esa fuerza en la que va, esa velocidad en la que va como duro, rápido, a más lento. Entonces lo que pasa en los montajes, en los circuitos eléctricos y los circuitos electrónicos. Entonces esta aspira lo que hace es oponerse, o sea, impedir que la corriente vaya tan rápido así como va a ellos. La idea es que el agua como más lento, eso es para impide eso y como que lo frena. Entonces pues que lo más importante es las piedras en el río por eso, porque eso impide, eso es como la resistencia en el río. Ahora tenemos que hablar más adelante de la parte de la electricidad, cómo se funciona la electricidad y el voltaje ahí. Listo. Entonces, por medio de este ejemplo, pues espero me hayan entendido sobre, acá estamos explicando la corriente, yo sé que no es eléctricamente, pero por un medio ambiente sobre los ríos, lo que está pasando acá. Sobre la resistencia, la corriente y el voltaje, en una misma explicación. Ahora vamos a explicarlo en la parte eléctricamente. ¿Cómo sería esto? Bueno, para empezar, lo primero, no he explicado los símbolos y no he explicado cómo consiste esto. Te resulta que la resistencia, el símbolo se va a manejar como ohmios. ¿Y cómo es el símbolo? De esta forma, como una, así. De cuenta como un anillo. Como un anillo, no, como una parábola, como una montaña que sube así. Así es el símbolo, así. Ustedes van a ver que el símbolo es así. Ohmios. Ohmios. ¿Cómo se puede escribir? De dos formas. Ohmios o se puede escribir en ohmios o ohms. Así. Ohmios sería el símbolo de acá y la palabra ohmios, ohmios, ohmios. Ohmios, voltaje, corriente, tal, sería la resistencia. Vamos a ver entonces el voltaje. ¿Cómo sería entonces el voltaje en este caso acá? El voltaje sería de la siguiente forma. Entonces el voltaje que tenemos acá sería V pequeña. Sería así. V de voltaje. ¿Cómo se puede escribir? Voltios o volts. De estas dos maneras se puede decir voltaje. Entonces la V grande, no, acá la pongo grande para que ustedes lo vean. Ustedes pueden colocarlo así, un ejemplo, 10 voltios. Pueden decir 10 voltios, 5 voltios, 3 voltios, 4 voltios, así. Ustedes ya saben, el voltaje se expresa como V pequeña en voltios o volts. Vamos a hablar entonces de la corriente. La corriente se expresa en A mayúscula. ¿Qué quiere decir A mayúscula? Ese es el símbolo. Ese es el símbolo como se expresa la corriente. Ustedes pueden expresarlo en amperios, quiere decir amperios. Pueden escribirlo en amperios o en miliamperios. Ustedes pueden escribirlo en amperios o en miliamperios. ¿Cómo escribe miliamperios? M pequeña a. ¿Cuál es la diferencia entre miliamperios y amperios? Que los miliamperios es la corriente, pero es más pequeña va a ser más pequeña que el amperio. Ejemplo, ustedes cuando dicen, por ejemplo, decir 5 amperios. O decir 5 miliamperios. No es lo mismo 5 amperios que 5 miliamperios. Es muy diferente. Cuando ustedes dicen 5 miliamperios, que es una corriente en un circuito eléctrico muy pequeña. O sea, que la corriente es muy pequeña.
En cambio, si ustedes dicen 5 amperios, quiere decir que la corriente es alta. O sea, que amperios viene como una corriente ya alta y miliamperios viene como una corriente pequeña. ¿Ya? Lo mismo, me olvidó explicarlo entonces acá, perdón, me olvidó explicar una aclaración acá. Que el voltaje, ustedes pueden expresarlo en voltios o milivoltios. Milivoltios también. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en milivoltios el voltaje es más pequeño y voltios el voltaje es más grande. Y lo mismo pasa en la resistencia. Ustedes tienen ohmios, kiloohmios, se escribe así, o K. Ustedes dicen que K. O mega ohmios, o sea que en ohmios acá es diferente. En ohmios acá, en este símbolo ohmios, la resistencia es la más pequeña de todas. Ohmios, 20 ohmios, 200. eh, si ustedes pasan de 1000, usted puede decir 1000 ohmios, ¿sí o no? No hay problema, 1000 ohmios. Pero allá acá aquí está bien dicho, pero usted puede decirlo más, un K. O sea que 1000 ohmios equivale a 1 kiloohmios. Kilo viene de 1000, mega viene de 10.000. Entonces, como les decía yo, ese ohmios es el valor más pequeño de la resistencia. De aquí, obviamente, kiloohmios es más, entre más aumente la resistencia. Por ejemplo, ahí tenemos 50 ohmios. Un ejemplo que le voy a colocar acá. 50 ohmios, ¿sí o no? Y nosotros tenemos acá un K, que equivale a 1000 ohmios. Ya saben lo mismo. ¿Qué pasa en un circuito eléctrico y electrónico? Si ustedes tienen un voltaje alto, pues obviamente aquí en esta parte se va a oponer no mucho, o sea que el voltaje y la corriente, si se opone a 50 ohmios, va a seguir pasando una corriente como todavía como alta, como una corriente, un voltaje, una corriente como media. Y si ustedes si ustedes colocan una resistencia de 1 kiloohmios, pues obviamente se va a oponer más, es decir, que va a impedir más el paso de la corriente dentro de un circuito eléctrico y un circuito electrónico. Va a impedir menos que sea el flujo de corriente, va a impedir más eso. Y si ustedes tienen megaohmios, pues más todavía. Ya un megaohmio ya es una resistencia muy alta, que se opone pero bastante. Eso con el transcurso de los videos que estaré explicando van a comprender más todavía la electricidad y la electrónica. Van a ir comprendiendo más de lo que estoy diciendo acá. Bueno. Potencia. No he explicado la potencia. Ya expliqué el concepto, pero la potencia no lo he explicado. Potencia. Sí, señores. Potencia. La potencia se expresa en watts. ¿Cómo es el símbolo? W. Ustedes pueden decir watts o watios. Watios también puede decirle. Dicen que watios. También se puede decir en watios. En watts son watios. Se puede decir. Bueno, resulta que se puede decir en watts o watios. Entonces, ¿qué es la potencia? Tenemos un ejemplo acá. Voy a ahorrar un momentico acá para que ustedes me comprendan cómo puede diferenciar una potencia, que este tiene más potencia que otra. Bueno, tenemos dos bombillos, ¿sí o no? Vamos a coger dos bombillos de 110. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 50 watts, ¿cierto? Y acá tenemos 100. Ahora les voy a explicar una cosa acá. Tenemos estas dos bombillas. Dos bombillos de 110 voltios AC. Ustedes, y que quede muy claro acá, ustedes cómo diferencian que un bombillo alumbra más que otro, o sea, que la intensidad de la luz porque es más alto que otro, por la potencia.
Hay bombillos que traen 25 watts, lo traen no a 100 watts, o sea, lo traen así, 25 así, W, o 50 W, o 20, de esta manera. Entonces, si tiene mayor potencia, por ejemplo, un bombillo que tenga 50 watts, pues obviamente la intensidad de la luz va a ser más alta, o sea, va a alumbrar más alto el espacio que el de 25 y el de 20. Ahora, el de 25 pues va a ser más potencia, o sea, si tiene más potencia que el de 20 watts, pues la intensidad de la luz va a ser más alta, va a alumbrar más. Esa es la diferencia entre potencia, que es la fuerza para realizar un trabajo, que ejerce para realizar un trabajo. Entonces, está explicando el caso de los bombillos. Obviamente el de 50 watts, pues la intensidad de la luz sí va a alumbrar más que el de 25 y el de 20. Entonces, para que entiendan más que todo, y cuando ustedes van a comprar un bombillo de 110, en lo especial compren un bombillo de blanco, de color blanco. Ahora, ¿por qué de color amarillo? No. El de color amarillo es para calefacción. Es decir, ese color amarillo es para calefacción, es para hacer como para acá, para que un ambiente como de calor. Eso lo usan más que todo en fritangas, en tiendas que usted ven en la calle, comidas callejeras, así lo usan acá. Pues se lo digo como, o sea, lo he visto más que todo en mi país, Colombia, que son fritangas, que son, o lo usan en los hornos. Pues que están en los hornos no ven bombillo de color blanco y no bombillo de color amarillo, porque ese es más para calefacción, en cambio, pero ese bombillo amarillo va a gastar más corriente eléctrica, gasta más que un bombillo blanco. Un bombillo blanco es más como más ahorrador de energía eléctrica, ahorra más que uno blanco, que uno amarillo, perdón. Entonces, para que ustedes cuando al momento de comprar en una tienda o un centro comercial un bombillo, miren esto, que diga W, que es watts, vatios, que este alumbra más que este, que este alumbra más, que este menos que este alumbra más que este o que este alumbra menos que este. Espero que hayan comprendido este video. Por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y por favor, dale a la campanita de notificaciones para que ustedes se enteren de que cada día que subo un video. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video. Muchas gracias.